A reading from the book of Lectura del libro de Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios: I too will take arrancaré una rama del alto cedro y la from the plantaré. branches thereof De sus a ramas tender más shoot, altas arrancaré and una plant it tierna on high y la mountains, plantaré en la cima de un monte elevado. mountain heights La of plantaré Israel en I la will plant montaña it. más alta de Israel, It shall put forth para que branches eche and bear brotes fruit, y dé fruto, and become a y majestic se haga un cedro noble. birds of every kind shall Anidarán en él aves de toda pluma, every winged thing anidarán al abrigo de sus ramas. and all the trees Y of the todos field los shall árboles know silvestres that I, the Lord, sabrán que yo soy el bring low Señor, the high que tree, humilla a los árboles high the altos y lofty tree, ensalza a los árboles wither up humildes, the green tree, que seca los and make árboles the withered tree lozanos blossom. y hace florecer As los I, the árboles Lord, have secos. spoken, Yo el Señor so lo he will I dicho do. y lo haré. Verbum Domini. Lord, it is good to give Es bueno dar gracias al Señor. Lord, it is good to Es bueno dar gracias al Señor. It is good to give Es thanks. bueno dar gracias al Señor y cantar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Lord, it is good. Es bueno dar gracias al Señor. The just one shall flourish El justo crecerá como la palmera, like a cedar of se alzará como cedro del Líbano, they that shall be plantado en la casa del Señor, will flourish in the court. crecerá en los atrios de nuestro Dios. Lord, it is good. Es bueno dar gracias al Señor. They shall bear fruit even in En la vejez seguirá dando fruto sturdy, y estará lozano y frondoso, declaring how just para proclamar que el Señor es justo, in whom que en mi roca no existe la maldad. Lord, it is good. Es bueno dar gracias al Señor. A reading from the second letter of Lectura Saint de la Paul to segunda the carta Corinthians. del apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, Hermanos, we are always courageous. siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos estamos desterrados lejos del For we Señor. walk by faith, Caminamos sin not verlo, by sight. guiados por la fe. Yet we are courageous. Y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. We aspire to Por lo please cual, en destierro whether o we en are at patria, home or away. nos esforzamos For we en must appear agradarle. before the judgment Porque seat of todos Christ, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo according to para recibir premio o castigo whether good por lo or que hayamos hecho mientras teníamos este evil. cuerpo. Domini.
La semilla es la palabra de Dios. El sembrador, Cristo. Quien lo encuentra, vive para siempre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo decía Jesús a las turbas, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Verbum Domini. Recientemente escuché un programa que salió al aire en EWTN por primera vez a comienzos de los 90 y el sacerdote hizo una distinción que me parece importante. El mundo se está moviendo en esta dirección y estamos acostumbrados a pensar como el mundo, pero señaló que es importante reconocer que los cristianos se mueven en esta dirección y acostumbrarnos a pensar a la manera de Dios. Así que eso es un comentario muy sencillo. Dijo, para el mundo ver es creer, pero para el discípulo de Jesucristo creer es ver. Todos sabemos eso a partir de nuestra propia experiencia como creyentes. ¿Qué decimos en el mundo? Tengo que verlo para creerlo. No voy a creer lo que me estás diciendo hasta que lo vea con mis propios ojos. Todos hemos dicho eso. Y sin embargo, en nuestro caminar como discípulos siguiendo los pasos de Cristo, decimos lo que escribió San Pablo en su segunda carta a los Corintios, que escuchamos en la segunda lectura de hoy. Caminamos por la fe, no por la vista. Lo cual incluso ha inspirado algunos himnos muy bonitos, muy pegajosos, que cantan justo eso, que caminamos por la fe, no por la vista. Y es creyendo que llego a conocer a Dios. Es al creer que llego a conocer a Dios y luego llego a amar a Dios. Y al amar a Dios lo sirvo y estoy feliz con Él en este mundo y feliz con Él en el próximo. No es eso lo que todos ustedes, que son mucho mayores que yo, aprendieron en el Catecismo de Baltimore.
Yo soy de la época del catecismo de la Iglesia Católica, pero ¿acaso no es esa una de las famosas frases que aprendimos? Así es como nos enseñan, que llegamos a conocer a Dios, y al conocer a Dios lo amamos y lo servimos. Así es como vivimos nuestra vida en este mundo, de manera que podemos ser felices con Él por toda la eternidad en el mundo venidero. ¿Qué sucede en el mundo venidero, en la vida eterna? Vemos a Dios. Así que al profesar nuestra fe en Dios, e incluso en esta vida, llegamos a verlo por medio de la fe. Eso es lo que San Juan Pablo II nos presentó como desafío para el nuevo milenio, que hemos de mirar y anhelar ver la faz de Cristo. Y la única forma que llegamos a ver esa faz es a través de la fe. Lo conocemos y Él no es un extraño para nosotros. Él es alguien a quien amamos, de manera que cuando estemos ante Él en aquel momento después de nuestra muerte, nos conozcamos uno al otro, estemos familiarizados uno con el otro, y Él nos reciba y nos diga: ven, mi siervo fiel, ven a la alegría del Señor. Al mirar el Evangelio, la segunda parte del Evangelio, Jesús está hablando en parábolas. Noten cómo enseñaba Jesús, contando historias. Él hablaba a menudo a sus discípulos, que eran hombres, y yo sé que todos aprendemos de forma similar, pero los hombres en especial aprenden al escuchar una historia. Dicen, bueno, el argumento es este, y luego damos detalles. Y recordamos la historia, y al recordar la historia, entendemos el argumento, de manera que la Iglesia enseña de esta forma también. Y ese es nuestro desafío cuando predicamos. Les ofrecemos teología esencial y luego les ofrecemos la explicación del principio teológico. Pero si yo estuviese aquí explicándoles simplemente un punto teológico tras otro, tras otro, tras otro, a menos que yo sea jesuita, yo no puedo hacer eso bien. ¿Qué hacemos a menudo? Después de exponer el primer punto teológico, ¿qué hacemos? Después de exponer el segundo punto teológico, la audiencia se pone así, y después del tercer punto teológico, se están quedando dormidos. La audiencia está quedando dormida. Así que a menudo, ¿qué hace un sacerdote? Incluye alguna historia o algún punto de interés o algo, alguna noticia, algo con lo que podamos relacionarnos, con lo que podamos identificarnos. Uno de nuestros sacerdotes es muy conocido por eso, el padre Joseph. Todo el mundo dice eso cuando lo ve. Oh, padre, nos encantan sus historias. O mandan un artículo, o le mandan artículos. Padre, ¿será posible que incluya este artículo en la homilía? A menudo en la mesa con los frailes cuenta alguna historia. La gente dice, miren, lo acabamos de escuchar aquí antes que el resto de la gente. Y eso es exactamente lo que hace Jesucristo. Él le habla a la gente, nos habla a nosotros como niños, ofreciéndonos algo que podamos entender. Y en este caso está comparando el reino de Dios con algo que tiene sentido para aquellos que lo están escuchando. El reino de Dios puede ser comparado con un grano de mostaza. Todo el mundo sabía que el grano de mostaza era el más pequeño de todos, y sin embargo tenía el potencial de convertirse en un enorme árbol, más alto que un hombre sentado sobre un caballo, con pajaritos volando alrededor y posándose sobre el árbol de mostaza comiendo los granos. Así que nos ofrece esta comparación del reino de Dios y básicamente está enseñándonos
lo que como sería la iglesia. Comienza con un pequeño grupo de discípulos y finalmente crece hasta convertirse en una iglesia mundial. Jesús también está utilizando una imagen que sería familiar para su audiencia en esa época, pues, porque en el Nuevo Testamento a menudo en el Antiguo Testamento a las casas reales a menudo se les describía como un árbol, como un arbusto. Así describían a Babilonia, a Egipto e incluso a Israel. O como un vástago que salía de una vid que brotaba de Egipto y que había de crecer a través de montañas y valles, finalmente cubriendo la tierra. Esa imagen la vemos en el Antiguo Testamento. Así que su audiencia entendía esa imagen. Y nosotros, como la audiencia de hoy, la miramos y decimos, sí, efectivamente se ha cumplido, que a partir de un pequeño grupo de discípulos, un pequeño grupo de hombres y mujeres fieles que siguieron al Señor, a partir de ellos, esa fe ha crecido. Lo que parecía al principio muy pequeñito, en su comienzo, se ha convertido en un imperio mundial, podríamos llamarle así. Pero no es un imperio en el sentido mundano, es el reino de Dios, que se ha propagado por el mundo entero y ha llegado a los corazones de los hombres. Así que no es a través de armamento físico. Voy a mencionar a un joven que tenemos en la congregación el día de hoy. Hace muchos años atrás lo convencimos de que sirviera en la misa. Más adelante, cuando fue mayor, se unió a las Fuerzas Armadas y se convirtió en oficial en las Fuerzas Armadas. Pero tuvimos que desafiarlo. Sí, era una cosa maravillosa y noble que estaba haciendo. Pero sin embargo, cuando vamos a la iglesia, no es a través de armas físicas, no es a través de guerras sangrientas que el mundo se convierte para creer en Jesucristo. Más bien, es a través de la fe y la prédica del Evangelio. Los hombres y mujeres reciben el llamado a escuchar las palabras de Dios, las palabras de Jesucristo y a amarlo. Y eso ocurre a través del ejercicio de la caridad. Muy a menudo creo que si pensamos en nuestros propios hogares, cuando estamos de discordia unos contra otros, tal vez los esposos no estén de acuerdo cierto día, o un hijo adolescente y su padre no se estén llevando bien. Cuando uno de los individuos reconoce y permite que la gracia de Dios sobre sus corazones y dicen, lo siento, o cuando hacemos algún tipo de acto de bondad para mostrar que podemos hacer las paces, cuán maravilloso es eso. En cierto momento, una de las personas está mostrándose necia y no quiere dar su brazo a torcer, pero la otra persona manifiesta el amor de Cristo hacia la otra persona. ¿Qué sucede súbitamente? Bajamos las defensas. Es como si una armadura que tuviésemos puesta cayese al piso y estuviésemos dispuestos a decir sí. Me has convencido. Muchas veces así es como nuestros corazones cambian. Vemos este ejercicio de bondad que nos es demostrado, o lo vemos en el mundo, recordando, por ejemplo, a Santa Teresa de Calcuta. Lo único que tienen que hacer hoy en día es entren al Internet, vayan a YouTube y pongan Madre Teresa. Los desafío. Escuchen las palabras de ella por 30 segundos. O miren lo que ella hace. Cualquier cosa que salga, incluso si sea algo en contra de la Madre Teresa, mírenlo por un par de minutos y se convencerán. Cambia el corazón de uno cuando uno ve la caridad llevándose a cabo. Una persona diría, caray, mi vida no es tan mala.
sí, estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a dejar todo eso atrás. Y uno le permite que el Señor entre a su corazón. El reino de Dios se propaga y toma custodia de nuestras vidas a través de la batalla espiritual que está dentro de nosotros. Doug Berry, coanfitrión de Vida en la Roca, siempre nos recuerda de esto, que estamos en una guerra espiritual, y era de decirnos a los sacerdotes, nos dice, ustedes son los generales en el campo de batalla. Y yo me quedo como, oh, sí, sí, señor, sí, estoy listo para dirigir las tropas a la batalla. Pero él se está refiriendo a la guerra espiritual que estamos luchando, y eso es algo real, muy real. Y cada uno de nosotros está en medio de esa guerra. Nos sentimos de esa forma. El enemigo trata de tomar control. Y sin embargo, queremos que Dios tome posesión de nuestros corazones. Muchas veces cuando estamos luchando una batalla dentro de nosotros, el propósito de eso es derrotar nuestra soberbia, nuestro egoísmo, para que Dios pueda reinar en nuestros corazones. Y así es como el reino de Dios crece por el mundo entero. Una persona tras otra, una vida tras otra, un corazón tras otro, entra en posesión de Dios. Cristo se convierte en el Rey de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y finalmente, solamente para mirar la primera parte del Evangelio, esta parábola agraria que nos ofrece Jesucristo, que encontramos únicamente en el Evangelio según San Marcos, pero hace paralelo a la imagen que vemos en el Evangelio según San Mateo, de la levadura que ponen en la masa de pan. Si pensamos en ello, se trata de algo muy pequeño. Cuando alguien hace pan, no dicen, oh, usen 5 tazas de levadura. No, es una cantidad muy pequeña que se pone en la masa. Y no obstante, cuando funciona, tiene gran efectividad. Hace que crezca la masa y se convierte en pan. Así es el cristiano en el mundo. El Espíritu Santo que obra en el mundo, o que obra en la vida del creyente, elevándonos. Así pues, cuando miramos lo que escuchamos en el Evangelio según San Marcos el día de hoy, que Jesús ofrece esa imagen de la semilla que cae a la tierra, no es por nuestro poder, sino es una semilla muy pequeñita que ha sido plantada, y el granjero, no importa lo que él haga, él no es capaz de causar que esa semilla crezca. Como dice Jesús, él se acuesta a dormir y día y noche la semilla sigue creciendo. De alguna forma, no sabemos cómo, la semilla muere en la tierra y empieza a crecer y empieza a hacer brotar una planta de la tierra. Y luego vemos primero la hoja, luego la espiga, después la planta completa que nace de la tierra. Y reconocemos que esto ocurre por medio del poder de Dios. No sabemos cómo ocurre. Podemos quedarnos mirando todo el tiempo del mundo y decirle, crece. No nos va a escuchar, no nos va a hacer caso, pero le hace caso a Dios, quien le dice que crezca siguiendo el plan que Dios tiene para ella. Así pues, el reino ha de madurar visiblemente, igual que el grano, pero la fuerza espiritual detrás de este ha de permanecer invisible. San Gregorio Magno, hablando sobre ese tema, dijo, el grano que madura representa nuestro aumento en virtud. Primero las semillas de las buenas intenciones se siembran, gradualmente estas hacen nacer la hoja del arrepentimiento y finalmente la espiga madura de las obras de caridad. Y cuando nos establecemos en la virtud, quedamos maduros para la cosecha de Dios. Esto puede aplicar a cualquier cosa en nuestras vidas, especialmente si vamos a cambiar para asemejarnos a Dios. Hemos de tener buenas intenciones, de manera que hacemos planes para hacer algo y cuando emprendemos ese plan de hacer algo, tenemos que cambiar algo en nuestras vidas. Tenemos que arrepentirnos y al continuar viviendo en la gracia de Dios, se empieza a desarrollar el fruto, y es esa vida de virtud, la vida de un santo que empieza a brotar. Y cuando llegamos a la madurez, es entonces que el Señor viene y
nos ciega. Somos la cosecha y nos lleva a su granero, al cielo. Les ofreceré 2 ejemplos. Si pensamos en una persona que esté alejada de la iglesia y que no practica su fe, visiten la página web de EWTN o lo sintonizan en la televisión, o tal vez estén manejando en el auto al trabajo y prenden la radio y escuchan EWTN. No saben de qué se trata, pero tal vez por casualidad están escuchando la misa o alguno de los programas matutinos que transmitimos y escuchan alguna enseñanza sobre el Evangelio. Sus defensas están bajas. El que está hablando no es su madre diciéndole, tienes que regresar a la iglesia. No es la esposa diciéndoles, ¿por qué no vas a confesarte? Ya han pasado como 10 años. Así que cualquier sentimiento de culpabilidad que alguien quiera echarles encima no está ahí. Tal vez esa persona esté manejando el auto y escucha la radio, o tal vez esté viendo la televisión y está cambiando de canal y para justamente en EWTN. Así se trate de eso o cualquier otra cosa. Tal vez sea una persona que le está hablando a uno sobre su propia fe. El Señor es capaz de vernos por dentro. El Espíritu Santo obra en nosotros. Y entonces uno dice, es hora de que regrese a la iglesia. Es hora de empezar nuevamente por el buen camino. Esta persona tiene que examinarse a sí misma y decir, ¿qué es lo que me ha estado manteniendo alejado? ¿Fue que algo me ofendió? ¿Fue que algo me lastimó en el pasado? ¿Fue mi propia vida pecaminosa que he estado viviendo? Y no quiero bajar las defensas y digo, no importa lo que yo decida, todo estará bien. Pero tal vez después de vivir en una situación pecaminosa durante un tiempo, eso pasa y uno dice, ya no quiero vivir así, nunca más. A menudo esa persona empezará a experimentar ese cambio y a decir, debo olvidarme de esa situación y debo buscar el perdón por aquella situación. Y entonces ocurre esa situación de arrepentimiento y transformación y cambio que ocurre. Y a menudo eso es lo que encontramos. Así es como encontramos a ese individuo como sacerdote. La persona viene a confesarse. Algunos nos dicen, Padre, los he estado escuchando por televisión durante años, he decidido venir a Birmingham para confesarme, para nunca volver a verlo. Usted nunca más me volverá a ver y yo puedo regresar a casa y podré mirar a mi párroco a los ojos e ir a confesarme y todo estará bien. Y nosotros le decimos, maravilloso, es un gusto que hayas venido. No importa lo que sea necesario para comenzar ese camino. Y luego súbitamente encontramos a esa persona 1 año, 2 años, 3 años después y todo el mundo se queda asombrado. Está involucrado en la iglesia, trabajando en el programa de catecumenado. Y sus familiares se quedan sorprendidos. Pero no se sorprendan, está siguiendo al Señor. Tal vez esa persona está haciendo trabajo voluntario con los Caballeros de Colón. Tal vez ayudándolos en alguna campaña para recaudar fondos o algo así. Nos encontramos en la acera frente a una iglesia de abortos, rezando el rosario, bajo la lluvia, dando testimonio junto con las demás personas, dando testimonio de la santidad de vida. Les voy a contar una breve historia, ya que tenemos tiempo, pues es domingo. Nuestra comunidad local Provida estaba muy entusiasmada, estaban parados fuera de un centro, las oficinas de planeamiento familiar durante la campaña de 40 días por la vida. Y el camión que toma fotos para MapQuest o para mapas de Google tomó fotos de esa calle. Así que cuando uno visita en el mapa de Google, uno visita la dirección de ese centro de planeamiento familiar. Cuando uno hace clic en la parte donde uno puede ver la foto de la calle,
Uno puede ver la foto de los manifestantes, de la gente que está orando el rosario frente a ese centro de abortos. Solamente Dios pudo haber hecho eso, haber inspirado a ese conductor de ese automóvil para que pasase por esa calle y tomase la foto de esa gente. O uno se puede involucrar con la iglesia para realizar horas de adoración. Se pueden ofrecer voluntarios para llamar por teléfono a otras personas para que vengan a hacer adoración también, para que hagan horas santas. Esos son los individuos que usualmente son los más convincentes. Usualmente ellos dicen, esto ha hecho una gran diferencia en mi vida. Yo estuve alejado de la iglesia durante muchos años. Una señora muy querida, Margaret, quien trabajó como secretaria para nosotros durante años en el monasterio, estaba muy entusiasmada cuando se convirtió al catolicismo. Era muy fervorosa, llamando a diferentes mujeres a quienes ella llegó a conocer a causa de haberse convertido al catolicismo, y quería que todo el mundo estuviera involucrado en la hora santa. Y lo más convincente era su propio testimonio personal. Ella contaba, cuando yo encontré este tesoro, no fui capaz de vivir sin él. No han de creer el gran cambio que ha de hacer en sus vidas. Le decíamos, Margaret, eres muy buena vendedora. Ella convencía a la gente para que viniese y pasara tiempo con el Señor. El último ejemplo que les ofrezco, en muchas de nuestras familias, en nuestras vidas, conocemos a una persona que es un alcohólico o drogadicto que se está recuperando. ¿Qué ocurre en sus vidas? Nuevamente, esa semilla, el primer grano que ocurre es la buena intención. Cuando dicen, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de tomar, este va a ser mi último trago. Y súbitamente abren los ojos y dicen, tengo que parar de tomar. Y buscan la ayuda que necesitan. Y durante el curso de ellos, si hablan con cualquier persona que haya estado en Alcohólicos Anónimos o que haya trabajado en los 12 pasos, en algún momento tienen que hacer enmienda. Así que se arrepienten del daño que pueden haberle causado a algunas personas, en especial sus familiares. Es una experiencia muy transformadora en sus vidas. Todo un examen de sus vidas. Lo que llamamos una confesión general. Nuevamente, muchas veces eso es. Ahí es cuando conocemos a ese individuo, cuando dice, tengo que arrepentirme de todas estas cosas ante el Señor. Y súbitamente vemos a esta persona convertirse en patrocinador para otra persona que está buscando librarse de las cadenas de la adicción en sus vidas. O vemos a esta persona funcionando tan diferentemente en su familia. Son atentos con sus cónyuges, ayudan a sus hijos, activos en su comunidad de la iglesia. Eso es lo que podemos aprender de esa parábola que escuchamos de Jesús en el Evangelio según San Marcos, que así es el reino de Dios. Esa semilla se siembra y no es por nuestro poder, nunca es por nuestras fuerzas, sino que ese poder y esas fuerzas son invisibles. Es por el plan de Dios, Él que está obrando en nosotros. Ese cambio, esa transformación, esa virtud, entonces se desarrolla en nuestras vidas de manera que nos asemejamos a Él y nos convertimos en santos. Somos ricos en esa cosecha que el Señor ciega y guarda luego en el cielo.